Buenos días en el Señor, queridos hermanos. Hoy domingo 13 de marzo del 2022 queremos compartir con ustedes el mensaje de Dios, el Evangelio del día. Pero primero nos colocamos delante de la Santísima Trinidad y decimos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy compartiré con ustedes dos lecturas. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses y el Evangelio correspondiente a este domingo. Estamos en el segundo domingo de Cuaresma. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque como muchas veces se los he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someterse a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo el Señor, en su palabra, pues siempre su palabra llena de misericordia y de bondad. Y el apóstol San Pablo nos dice que nosotros no somos de este mundo, que pertenecemos al cielo, que los que queremos vivir eternamente en este mundo actuamos para este mundo, ¿no? Actuamos solamente pensando en las acciones que aquí se pueden hacer. De hecho, mucha gente pues que no cree en realidad en la resurrección de la carne y en las promesas que nuestro Señor nos ha prometido. Dicen: comamos y bebamos, que después moriremos y nada nos llevaremos. Pero el Señor nos pide que nos esforcemos porque nosotros no somos habitantes de esta tierra, somos pasajeros. Y para llegar a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva, necesitamos de la misericordia de Dios para alcanzar el grado de santidad que necesitamos.
Es muy hermoso lo que vive Pedro y que experimenta, ¿no?, con los otros apóstoles, porque por primera vez en la tierra ven a Cristo transfigurado en su forma divina. Imagínate un pedacito de cielo. ¿Y por qué digo que de forma divina? Porque en ese momento aparecen la figura de Moisés y Elías. Aparecen los profetas y la ley al lado de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y el Señor siempre nos pide que nos esforcemos en nuestro comportamiento, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, siempre acercándonos al Señor, acercándonos a su santa voluntad. Necesitamos reflexionar día tras día y noche tras noche en nuestras actitudes. Cuando vivimos solamente en nuestro egoísmo, nos acercamos cada día más al pecado, porque nuestro egoísmo nos hace llevar a eso. Pero cuando estamos pensando en el sufrimiento y el dolor de los demás, eso nos acerca más a Dios, porque nos aleja de nuestro yo y nos acerca más al factor comunitario, que es lo que quiere el Señor, que seamos todos uno solo. Hoy en la transfiguración del Señor viene la esperanza hacia nosotros. Y esa esperanza de muchos que de pronto preguntan qué ha pasado con todos aquellos que han muerto injustamente. Por lo menos lo que está sucediendo en Ucrania o lo que ha pasado en Colombia. Muchas personas han muerto injustamente por robos, atracos, asesinatos injustos, una bala perdida, ahorita en la guerra, lo que sucedió con una pareja, una joven odontóloga en Saravena, Arauca. Muy triste todo esto que sucede. Yo sé que es muy difícil ver partir a los seres que amamos y queremos, pero hermanos, el Señor nos prometió una vida eterna y nos prometió que estaríamos con Él. Por eso nosotros no somos de este mundo. Y si en alguna situación, en alguna circunstancia inafortunada, desafortunada, algún ser querido de nosotros ha partido, confiemos que esos seres queridos han pasado a un plano al cual tarde o temprano teníamos que llegar. No quisiéramos dejarlos ir, no quisiéramos dejarlos partir porque los amamos y los queremos mucho. Pero cuando pensamos en el Señor le brinda cosas a ellos y le brinda la felicidad que nosotros ni con todo el oro del mundo podríamos ofrecerles en esta vida. Dice San Agustín que solamente el hombre descansará en paz y se realizará y llegará a la plenitud cuando regrese a las manos de su Creador. ¿Sí? Esto espero que sirva un poco de consuelo para todos esos hombres y mujeres que han terminado viendo partir algún familiar por enfermedad, por un accidente, por una guerra como la que estamos viendo en Ucrania. Y muchos dicen, no, pero pues el Señor, ¿por qué permite eso? No se preocupe, el Señor está con nosotros. El Señor se transfigura, el Señor murió, venció a la muerte y resucitó, y nosotros resucitaremos con Él. ¿Sí? Y muchos piensan, dije, pero ¿cómo se ve a un hombre y a una mujer en su expresión corporal? Bueno, el Evangelio mismo lo muestra, dice que Moisés murió y ahí está diciendo que Pedro vio a Moisés. ¿Cómo es la figura de las almas de nuestros seres queridos? Bueno, así como somos corporalmente hoy en día. Así mismo. Alegrémonos por ellos. No nos llenemos de desesperanza. No nos llenemos de angustia, de tristeza, no. Nos da tristeza extrañarlos y saber que no están con nosotros y cómo nos gustaría compartir muchas cosas con ellos, con esas personas que hemos amado y que ya partieron.
pero confiemos que están bien con el Señor. Niños, mujeres, ancianos, hombres de buena voluntad, muchos que murieron injustamente en situaciones complejas, todos ellos estarán delante de la presencia de Dios. Lo que tenemos que preocuparnos es por preparar nuestro camino y nuestra maleta para encontrarnos con el Señor. ¿Y cómo hacemos eso? Buscando el perdón. Ante todo, buscando el perdón de Dios en este tiempo de Cuaresma, intentando la conversión todos los santos días y ayudando a los demás. Esos son los tres elementos fundamentales para hacerlo. Sigamos orando por la paz en el mundo, por la paz de nuestro país, Colombia. Oremos por aquellos hombres y mujeres que van a ser elegidos hoy como congresistas y senadores, para que el Señor ilumine sus corazones y sus mentes y puedan hacer lo que tienen que hacer las cosas bien, porque el Señor les tomará en cuenta su culpa y su pecado en el último día, porque al que mucho se le dio, mucho se le pedirá cuentas. No se les olvide, hermanos, que en la medida que el Dios nos da muchas cosas, en esa misma medida nos pide que seamos coherentes. Hermanos, protejamos nuestra familia. Nuestra familia es el principio de todo. El origen de la corrupción no comienza en el Estado, comenzó en nuestras casas, comenzó en nuestras familias. Dejamos de corregir lo que teníamos que corregir, dejamos de instruir lo que teníamos que instruir, de educar a nuestros niños, de enseñarles a que no se debe coger lo que es ajeno, a respetar a los adultos, a orar, a educarlos en todos los ámbitos, ¿sí? La educación de nuestros hijos nosotros no la podemos dejar en manos de sistemas de adoctrinamiento académico, ¿no? No, Señor, está en nosotros como familia. Los niños aprenden las primeras letras a decir papá, mamá, buenos días, buenas tardes, buenas noches en nuestros hogares, en nuestras familias. Ahí es donde aprenden a respetar a sus mayores, a sus ancianos, a su mamá, a su papá. Los que hemos fallado somos nosotros como padres de familia, y por eso tenemos generaciones nuevas que lastimosamente exigen cosas que no son las adecuadas y las correctas. Queridos hermanos, pensemos en esto, reflexionémoslo y siempre pensemos de qué lado estamos. ¿Sí? Si estamos del lado de Dios o estamos lejos de Dios. Acuérdense siempre algo que Él dice. Jesucristo dice, el que no está conmigo está en contra mía. Así lo dice el Señor en sus evangelios. El que no está conmigo y no recoge conmigo desparrama. Entonces, es primordial que podamos pensar en ello para que tomemos posiciones radicales con respecto a lo que a Dios le agrada y no tomar un día sí una actitud que le agrada a Dios y después tomar una actitud que agrada a Satanás, porque es como tomar a Dios de una mano y al diablo de la otra. Queridos hermanos, todo esto que hablamos por medio de este mensaje es para reflexionar. Dios los bendiga, Dios los guarde. Seguimos orando por Ucrania, oramos por todas las familias colombianas que han perdido sus seres queridos, por la paz en el mundo. Oramos por nuestros gobernantes, necesitan de nuestras oraciones. Hoy oramos especialmente por Colombia, estas elecciones salgan bien. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja y que tengan un bonito día, un feliz domingo.